ha sido pro clase media, si quieres, sea cual fuese el tamaño de esta. ¿Hay alguna metodología en el mundo que sea de consenso sobre cómo medir la clase media? O sea, digamos, ¿esas son las únicas 4 que hay o hay otras más donde haya más consenso? No, yo diría que no lo hay, uno, y como coincidíamos con Elmer, en realidad esto es una foto en un momento del tiempo que es bien endeble. Porque yo decía en la mañana que esto es como estar con pies de barro, porque, o sea, eres ya, aparentemente por tu nivel de ingreso, hoy ya eres de clase media, pero un tema bien importante sobre clase media es este asunto de la movilidad social, ¿no? Que tus hijos tengan la oportunidad de una educación que les permita alcanzar todo su potencial. Y como decíamos, con 87% de niños que no pueden resolver las matemáticas básicas, o sea, ¿qué seguridad, qué probabilidad hay de que tus hijos se mantengan en clase media o progresen todavía más, o cuál es la probabilidad que vuelvan a caer en la siguiente generación una situación de inseguridad? Una pregunta, Elmer, tú mencionabas que en lo que sí hay coincidencia es en que la clase media se ha duplicado, pero claro, uno ya puede pensar si es 40% como el BID o 25% por el efecto lavadora, activos. Pero entonces eso quiere decir que el problema de medición es de base. Eso es un problema de medición de base. ¿De cuánto pensábamos que era la clase media en el 2005 o antes? No, es un problema no hay un consenso en la profesión sobre una definición por todas aceptada de lo que es clase media. A diferencia de la pobreza, ¿no? Que está claramente, incluso la pobreza extrema es claramente definida, ¿no? No hay manera de dudarlo, porque tú defines así la pobreza extrema. Pobreza extrema es una persona es pobre extrema si su gasto diario no cubre sus necesidades de comer. Ya, pues, una definición más explícita no puede haber, ¿no es cierto? Pero de ahí para arriba entras al mundo ya de las preferencias, normativo también, ¿no? ¿Qué cosa es clase media en Lima o en Puno o en Ayaviri, ¿no es cierto? De repente el ayaviriño que va al colegio ahí es clase alta, ahí, para ellos. Pero cuando va a Arequipa, no. Cuando viene a Lima, menos. Entonces, como se define por negación, no soy el más rico del pueblo, ni soy el más pobre. Eso será en tu pueblo, pero cuando vas a otro lado, claro, le pasa lo mismo. O cuando uno va, digamos, a Europa, ¿no? Oye, acá no soy el más rico. Ahora quién sabe cuándo uno va, ¿no? Todo relativo. Ahora, hay una frase en la nota de prensa del BID que dice: los países con clases medias consolidadas gozan de niveles inferiores de desigualdad y de conflictividad social. Igualmente tienden a acumular más educación y mejores resultados en salud e innovación. Y es curioso, porque cuando uno lee este párrafo dice, pero eso es justamente lo que no pasa en el Perú. Correcto. Es decir, ha crecido la clase media, pero tenemos conflictividad social, hay mala educación y no hay mejoras de resultados en salud e innovación. Entonces... Sí. Lo que sucede es que estos conceptos de clase media acuñados por muchos sociólogos, antropólogos en el pasado, efectivamente un modelo, ¿no?, donde había estabilidad en el trabajo y todos estos servicios provistos por el Estado, efectivamente ser clase media te iba, no solamente en términos económicos, sino políticos, te ibas al centro. Pero aquí lo que está pasando es que esta clase media de la que estamos hablando, ¿no?, digamos, prescinde de todo lo que el Estado le da porque lo considera de mala calidad, ¿no? Prescinde de la discusión política porque no le interesa, porque el Estado no le ofrece, ¿no?, algo que sea sistemáticamente, digamos, esperanzador. Entonces hay un divorcio bien grande también entre esas teorías clásicas de que la clase media le da estabilidad a una sociedad versus lo que estamos viendo, ¿no? Porque los servicios básicos del Estado no están funcionando para esa clase media. ¿Podemos ir, por favor, a ver, no sé si revisar cada metodología, vamos de frente a la del BID, por favor, que es el cuadro... BID, estudio sobre clase media en el Perú, que es clase media y media emergente en el enfoque no pobres, no ricos. O sea, debe ser el cuadro número 5, en el que deben tener ustedes allá arriba en el switcher, el número 5. Ajá, sí, ese es. Ese de ahí es. Ok, entonces, ese es el cuadro resultado del estudio del BID. Gustavo, a ver, una explicación. A ver, vamos a intentar, como conversaba Elmer, es un poco por negación el asunto, ¿no? Porque primero, empecemos de abajo hacia arriba. Tienes a los pobres, ¿no?, en el color más oscuro. Ha bajado de 48.7 a 27.8%. Sobre eso hay consenso, efectivamente. O sea, hay 20 puntos que se ha reducido
la pobreza en el país. Sí, en eso no hay duda. Luego, el siguiente segmento, ¿no? ¿Qué pasa con ese segmento? Ya no es pobre desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Medido objetivamente por la encuesta, pero se considera pobre subjetivamente. En la misma encuesta de hogares, en la ENAO, hay preguntas que te preguntan ¿cómo consideras tu situación? Entonces, muy buena, regular, mala. Entonces, los que han considerado de regular para mala son considerados ahí como pobres subjetivos. Un ejemplo de eso, de ese perfil de personas que son pobres subjetivos debe ser aquel que su nivel de ingreso calza en la escala de clase media, pero con la justa le alcanza para pagar de repente la lavadora inclusive, o la refrigeradora, la educación de los hijos, y como que llega a fin de mes, pero con la justa y con una mala alimentación. Lo que pasa es que ahí la definición operativa de pobreza que está ahí es casi 28%, son como 276 soles por persona por mes de gasto. Para ser pobre. Para ser pobre. Menos que eso eres pobre. ¿Ya? Pero si tú gastas 282, ya eres no pobre, pero te pregunta cómo te sientes, y yo me siento pobre, pues, ¿no? Me siento muy pobre. Entonces, ese porcentaje de gente que ganando por encima de la línea de la pobreza se siente pobre es 23, no es menor, ¿no? Es 23%. Claro. Hay casi tanta gente como pobres operativos, digamos. Objetivos, claro. Ya, vamos a volver sobre ese tema que es bien importante y que creo que está vinculado al tema de los salarios que conversábamos antes de la entrevista. Ok, entonces, lo que efectivamente es clase media es la parte más rosada, digamos. Exactamente, porque ya el 2.1 es la clase alta, entonces por residuo, digamos, puedes calcular que 48.9% sería la clase media, que no son ni ricos ni pobres. Ok, entonces vamos al tema que mencionaba Selmer de que, claro, basta moverte 10 soles en un momento en tu nivel de ingreso, o 100, 200, para poner un número, y automáticamente, estadísticamente, tú pasas a ser... No pobre. No pobre. Esa persona se sigue sintiendo pobre. Ya, no hay una medición de un porcentaje de población que esté en esta situación, y lo planteo ¿por qué? Porque Waldo Mendoza escribió un artículo hace un año y medio, en el cual planteaba el tema del ingreso, del crecimiento del ingreso per cápita, que lo vamos a ver ahora, pero también mostraba un gráfico con la evolución del salario promedio real de los últimos 10 años. Y mostraba cómo mientras el PBI veías una curva en ascenso, PIB per cápita en ascenso, la otra curva era marginalmente en ascenso. Entonces, ¿eso está relacionado con esto o refleja algún otro tipo de problema? Hay que tener cuidado con la definición que usan ahí de salario real, porque salvo que sea el ingreso per cápita usando el ENAO, ese sí ha subido. Porque el salario uno piensa en ser obrero, ¿no? Y el obrero solamente es 20% del PBI, que son los industriales, ¿no? O sea, el sector industria, yo soy como obrero de la industria, es mi salario. Pero ¿cuál es el salario de un taxista, de un pintor, de un gafitero, ¿no es cierto?, de un autoempleado? Eso no se mide, ¿no? O si se mide al contrario, lo que sucede es que estas categorías nuevamente han sido, digamos, producto, herencia de digamos, una concepción clasista de la sociedad, ¿no? Entonces tienes que el capitalista y el asalariado. Pero en la realidad en el Perú, no sé, 40, 50% es autoempleado, se genera... Independientes. Ellos están en la categoría de capital. Ok. Entonces... ¿Y no están considerados en la estadística del salario promedio real entonces? No. O sea que tampoco es un buen referente. Tampoco está. Estamos en un problema estadístico en el Perú. Incluso, por ejemplo, hay pymes pymes familiares, ¿no? Donde no hay una relación salarial, simplemente el primo, el sobrino que trabaja en la pyme del tío, le pagan una propina, le dan comida o lo alojan en la casa. Entonces, claro, ¿cuál es el salario de esa persona? Es todo lo que gasta en el fondo, ¿no? No es la propina que recibe. Porque está recibiendo más por su trabajo, recibe una retribución superior, que es dormir gratis, comer gratis. También, entonces, claro. Ahí hay un problema severo de medición. Pero lo que no hay duda es que si el salario real hubiese estado estancado, no te explicarías el boom de consumo. Exacto. Ok, vamos a quedarnos con esa idea y tras la pausa seguimos con esta conversación.